no se vuelven a condenar por los pecados, porque saben que yo ya padecí y sufrí por ellos. Yo le dije: Señor, pero la gente quiere que uno ande ahí cabizbajo, ¿verdad? Cuando la gente quiere verlo a uno ahí todo arrepentido, en el sentido de verse humillado. Y el Señor me dijo que cuando yo recibo el perdón y le agradezco su perdón y le alabo con gozo por haberme perdonado, es un tributo a su sacrificio, y estoy creyendo que su sacrificio fue suficiente, y eso le honra. Mire, hermano, si yo te ofendo, yo te voy a pedir perdón, pero yo no me voy a sentir condenado después, hermano. Así que si yo te ofendo, tú me vas a ver después como que si no ha pasado nada, hermano. Y tú dirás: vete, hermano, que sinvergüenza. No, hermano, lo que pasa es que yo recibo el perdón de Cristo y no me voy a condenar, hermano. Jesús pagó por mí, hermano. Cuando yo miro mi pasado, yo solo miro el color rojo, hermano, de la sangre de Cristo. ¿Saben quién aprendió el perdón bien? Pablo. Hermanos, este hombre recibe la revelación de la gracia. Era blasfemo, injuriador. Hermano, él estaba presente cuando mataron a Esteban a piedras, hermano. Y él ahí les guardaba la ropa. Él consintió con la muerte de Esteban. Y sin embargo, cuando Pablo escribe sus cartas, hermano, él persiguió y llevó a la cárcel y a muerte a muchos cristianos. No sé si más de 10,000. Y cuando él escribe las cartas, él dice: a nadie he agraviado. ¿Cómo se atreve a decir eso? Por la sangre de Cristo, hermano. Aleluya. No te condenes. Yo no estoy diciendo que peques y que peques. No. No estoy diciendo que practiques el pecado. Pero cuando llegues a Jesús y Él hable de su sacrificio, hermano, regocíjate, recibe el perdón de pecados y no te vuelvas a condenar más, porque Él murió para perdonarte. Ahora piensa en el futuro, porque Él quiere presentarte santo y sin mancha delante de Él con gran alegría. Aleluya. Así que aprende a recibir el perdón de Dios. Bendito, bendito su santo nombre. Si estás condenado por lo que hiciste, no vas a poder crecer en el proceso de crecimiento espiritual, porque la Biblia enseña: entra a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. El camino hacia el lugar santísimo tiene que ver con agradecerle y alabarle por su sacrificio. Y si tú no aprendes a alabarle y a darle gracias por el sacrificio, no vas a poder ir creciendo y madurar. Hermano, hay orgullosos feos y hay orgullosos bonitos a los ojos del mundo, pero los dos son orgullosos y realmente los dos son feos. El orgulloso feo, ese le cae mal a la gente, porque es el que dice: no, yo soy mejor que todos ustedes. Son engreídos, hasta el mundo le cae mal, ¿sí? Pero hay otros que son orgullosos, que aparentan humildad. No, si yo no sirvo para nada, yo soy un gusano, soy una cucaracha aplastada, yo no sirvo para nada. Pero los dos, hermanos, son orgullosos porque están centrados en sí mismos. Hermano, deja de ser orgulloso. Cuando tú dices: ¿y cómo Dios podría perdonarme a mí? ¿A quién estás viendo? A ti. ¿En quién te estás enfocando? En ti. Dejemos el orgullo, hermanos, y démosle gloria al Rey de Reyes, que murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Deja de enfocarte en ti. No digas: es que yo, sí, tú fallaste, pecaste. Ahora levántate en el nombre de Cristo y prosigue a Dios. Ya no pierdas tiempo en pensar en ti. Usa tu tiempo para pensar en Él.
lugar de estar pensando, y es que cómo me perdona, cómo me puede perdonar, mejor di, bendito el Rey de Reyes que extendió su misericordia, bendito aquel que lavó con su sangre mis pecados, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Tu vida debe estar llena de gratitud y de alabanza por lo que el Cordero de Dios hizo. Aleluya. Y si puedes aprender a tocar un instrumento, cántale a Él, que Él es digno. Amén, amén. Aleluya. Bendito su santo nombre. Entonces, mi amado hermano, el perdón de Dios está disponible gracias a que Jesús pagó. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Ay, mis amados hermanos, voy a compartir algo que me sucedió. Si tú lees la palabra de Dios, vamos a Primera de Juan. Quiero hablar acerca del sacrificio de Cristo y acerca del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Hermanos, el falso mensaje de la gracia hace creer que si tú ya llegaste a Cristo Jesús, ya no tienes que volver a pedirle perdón por los pecados, porque Él ya te perdonó. Eso no es así. Tú vas a descubrir una falsa doctrina porque contradice la Biblia. Tú vas a darte cuenta, no creas lo que la gente dice si no tiene apoyo bíblico. Nada que el Espíritu Santo enseñe estará fuera de la Biblia. Y si alguien te quiere enseñar algo que no está de acuerdo a la Biblia, no se lo creas. Debes de creer lo que la Biblia dice. Amén. Así que cualquiera que tenga una visión o sueño que se aparte de la Biblia, hermano, no es fuente fidedigna. Lo que está escrito, eso es fidedigno. Respeto a los hombres de Dios que tienen experiencias, a las mujeres de Dios que tienen experiencias sobrenaturales, pero si no están conforme a la palabra, no los tomaré como palabra de Dios. No está escrito. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, si ya todo hubiera sido cancelado, no necesitaríamos de un abogado que interceda por nosotros y nos defienda. Vamos a darnos cuenta que el perdón de pecados cambia después de que hemos llegado a Cristo Jesús. Pero quiero enfocarte algo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo quiero decirte, hermanos, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que Jesús pagó por los pecados de todo el mundo, hermanos. Él sufrió por los pecados de todos. Pero voy a decirte algo, no todos van a ser salvos. Aunque Jesús pagó por todos los pecados de todo el mundo, solo serán salvos aquellos que se arrepientan y aprendan la gracia de Dios para vivir en obediencia. Reciban la gracia de Dios para caminar en obediencia. Aquellos que no obedezcan el evangelio del Señor Jesús no van a ser salvos. Aquellos que no crean que Jesús es su Señor, aquellos que no vivan de acuerdo a la palabra de Dios, no van a ser salvos, aunque Jesús pagó por ellos. Juan capítulo 3, por favor. Quiero mostrarte algo. Dice la palabra de Dios. Yo un día le pregunté al Señor, Señor, yo quiero preguntarte algo. Tú eres tan lindo, tú eres tan hermoso. Señor, ¿cómo es posible que la gente no te quiera servir? ¿Cómo es posible que la gente, Señor, no te quiera obedecer? ¿Cómo es posible, Señor, que la gente no te ame? Y el Señor me habló y me dijo que aquellos que aborrecen
la luz, no se van a acercar a ella. Por favor, Juan capítulo 3. Mira lo que la palabra de Dios dice. Ustedes han escuchado el verso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lean más adelante, verso 17, 18 y 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué entonces los malos, hermanos, no quieren acercarse a Jesús? Porque para seguir a Cristo hay que dejar todo pecado y toda maldad. Hay que arrepentirse de todas las malas obras. Entonces por eso no quieren acercarse. Aunque Jesús, mi amado hermano, haya muerto por todos nuestros pecados, solamente serán salvos aquellos, mis hermanos, que reciban su perdón y reciban gracia para no vivir en iniquidad. No solo se trata de creer en el Evangelio, hay que obedecerlo. Por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, por favor. Dice la palabra de Dios. Lee cuando tengas tiempo todo el capítulo, pero específicamente en este momento yo quiero leer, hermanos, desde el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y como está escrito, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira el 16, por favor. No todos obedecieron al Evangelio. Pues dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No solo se trata, hermanos, de creer, sino de obedecer. Por favor, quiero que busques un verso. Está en Tesalonicenses. Déjame buscarlo porque no recuerdo dónde queda. Mira, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Este verso es muy importante y necesito que lo leamos. Segunda de Tesalonicenses, por favor, porque hoy en día el mensaje de la gracia que predican es que ya Jesús lo hizo todo, ¿verdad? Que ya Jesús lo hizo todo y ya no se necesita obedecer. Vamos a leer, por favor, desde el versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Mira el verso 8, por favor, porque hay gente que cree que salvación y vivir el Evangelio es solamente levantar la mano. No, hermano, debemos de creer, debemos de obedecer y ser transformados para alcanzar la gloria de Dios. Dice entonces el versículo 8: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Lo leyeron? ¿Con quiénes va a venir como fuego? Aquellos que no conocieron al Señor Jesús ni obedecen el Evangelio. Verso 9.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El hombre necesita comprender las verdades de la gracia. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hermano, el Señor está dispuesto a perdonar todos los pecados porque Él ya sufrió. Pero después de recibir el perdón, Él quiere seguir trabajando de tal manera que cambie tu mente, cambie tu corazón, de tal manera que ya no nos parezcamos sino a Jesús. Aleluya. ¿Han oído cuando las personas dicen igualito a su mamá? ¿Dicen, ¿han oído así? Tan enojado como el abuelo. Bueno, hermanos, Cristo te quiere cambiar para que no te parezcas a nadie más que a Jesús. Amén. Aleluya. Que digan, miren qué mansedumbre, qué humildad, qué sencillez, qué bondad. Aleluya. Y ahí está el trabajo poderoso de la gracia. El trabajo poderoso de la gracia no es solamente perdonarte un pasado horrible. Voy a contarte algo. Satanás muchas veces ha destruido a tantas familias. Hermanos, ha destruido hogares, sigue destruyendo. Pero te voy a contar lo que el Señor me enseñó un día. Yo estaba en la playa y estaba recostado en la arena. Y el Señor me habló y me dijo, te voy a mostrar lo que el diablo ha hecho, me dijo, en mi pueblo, y lo que el diablo hace. Y me dijo, haz muchos hoyos en la arena. Y yo hice muchos hoyos, hermano, y se miraba que era todo feo por los hoyos que yo estaba haciendo con la mano. ¿Algún día has hecho eso? Uno puede hacer hoyos, hermanos, y deja de estar bonito, ¿verdad? Y después me dijo el Señor, ahora te voy a mostrar lo que yo puedo hacer. Y en ese momento, hermano, vino una ola y pasó encima del hoyo que yo había estado haciendo con mi mano. Y cuando la ola pasó y regresó, quedó perfecto, hermanos, aquello maravilloso. Y me dijo el Señor, lo que el diablo ha destruido por años, yo lo puedo arreglar en un momento, me dijo. Alabado sea el Señor Jesús, hermano. Él puede restaurar, Él puede transformar, Él puede liberar, hermano. Pero lo que debes hacer no es creer en Él, hermano, solamente. Debes rendirte a Él. Decirle, Señor, no mi voluntad, tu voluntad, Señor. Dile, perdona mis pecados. Hermano, el leproso de Mateo capítulo 8 tiene una gran enseñanza para mí. El leproso representa el pecado. Este leproso era leproso por dentro y por fuera, hermanos. Nosotros hemos sido leprosos quizás solo por dentro, pero este leproso era leproso por dentro y por fuera. Y sin embargo se le acerca al Señor Jesús, se arrodilla y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero. Hermano, yo no te digo estas cosas para condenarte, sino para que el Espíritu Santo te muestre la lepra, para que juntos, humillados, lleguemos ante el Señor Jesús y le digamos, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Él con un toque nos transforma y nos perdona y nos limpia. ¡Aleluya! Así que, amado hermano, no importa lo que el Señor Jesús haya sufrido. Todo lo que Él sufrió fue algo horrible, pero fue para salvarnos, fue para perdonarnos. Realmente fue Dios quien murió por nosotros. Y ahora, aunque Él haya sufrido, aunque Él haya pasado todo lo que pasó, no hay manera de recibir su perdón si no creen en Él, se humillan y se arrepienten. ¿Cómo reciben entonces el perdón de pecado aquellos que llegan a Jesús? Quiero que mires por favor Romanos capítulo 3. Quiero hablar acerca del perdón antes de llegar a Cristo y el perdón después de llegar a Cristo. Quiero decirte que aunque Jesús haya muerto, no importa que Jesús haya pagado los pecados de todos, solo reciben perdón aquellos que se entregan y se rinden a Él. Romanos capítulo 3, versos 23 al 25.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué pecados? ¿Todos los pecados? No. Solo los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Hermanos, solo aquellos que reciben la fe que Jesús les da son los que reciben el perdón de pecados. Nadie podrá ser salvo si no es a través de Jesucristo. ¿Pero qué pecados perdona Él? Los pecados pasados. Cuando tú llegas a Jesús y Él perdona los pecados, Él perdona los pecados pasados. Él pagó por todos, hermano, pero Él solo perdona los pecados pasados. Y tú dices, bueno, pastor, ¿y qué hago si peco después? Ahí el asunto es diferente. Cuando tú ya llegas a Jesús, tú te vuelves hijo. Y si te equivocas después de ser hijo, ¿qué crees que va a hacer Dios? Él te va a enseñar, Él te va a corregir y también te va a castigar, hermano, porque ya eres hijo. Cuando tú llegas a Jesús, sí, Él te va a perdonar los pecados, pero ya no es como lo hizo antes. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Mira lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿qué hace el Señor Jesús después de que has creído en Él? Debes llegar donde Él y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y si el Señor lo considera necesario, nos va a disciplinar. Por favor, Hebreos capítulo 5. Déjame ver. Hebreos, no es el capítulo 5, déjame encontrarlo. Cuando tú te acercas a Dios, hermanos, Dios es un Padre. Y como Padre, Él nos va a educar. Y dice la palabra de Dios que no debemos menospreciar el castigo del Señor. Es el capítulo 12. Y que no debemos desmayar cuando Él nos castiga, porque Él nos ha recibido como a hijos. Y mira que claro el apóstol nos describe la condición de padre. Hebreos capítulo 12 dice desde el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermano, ser castigado es una bendición, porque aquel a quien Dios no le hace nada va directo al infierno, hermanos. Aquel, hermanos, que no hace nada. Mira, hermano, quiero decirte algo. Hay gente hoy en día que es atea, maldice a Dios, es un montón de cosas. Hermanos, Dios sabe cuál es su futuro.
Cuando tengan tiempo, ustedes nunca se han sentido mal porque los impíos prosperan y ustedes que se entregan a Dios, una tras otra, y una aflicción y otra aflicción. Hermanos, ese problema tenía Asaf. Ahí léanlo después en el capítulo Salmo 73. Asaf decía: estos impíos están llenos de gordura, que hasta los ojos se les saltan de gordura, y ellos no tienen dificultades, y yo soy azotado todo el día. Y Asaf se sentía mal porque los impíos les iba bien y él con dificultades. Pero dice la Biblia que cuando entró en el santuario de Dios, él vio el fin de ellos y vio cómo caían al infierno en deslizaderos, y él se dio cuenta del futuro porque tuvo una revelación en el santuario de Dios. Hermanos, y Asaf nunca más volvió a sentirse mal porque él vio el final de los impíos. Amados hermanos, aquellos que no son castigados acá, en el infierno sí van a ser castigados. Yo prefiero que Dios me castigue hoy aquí a ser castigado en el infierno por toda la eternidad. Prefiero que Dios haga lo que sea necesario para que no me aparte de sus caminos, hermanos. No es cierto que la salvación no se pierde. No tengo tiempo para verla en este momento. Pero aquellos que se apartan en iniquidad, hermanos, ellos irán a perdición, aunque hayan confesado a Jesús como Señor. No hay salvación para aquellos que practican el pecado. Y quiero que mires enfáticamente lo que dice Pablo, o el escritor a los Hebreos. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquel, hermanos, que rechaza la disciplina de Dios se volverá un bastardo. ¿Y eso qué significa? Un hijo que Dios no va a reconocer. Hermanos, no es importante que tú hayas conocido al Señor, es importante que Él te conozca a ti en aquel día. Porque muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, nunca os conocí. Así que no hay garantía que alguien diga: sí, Jesús es mi Señor. La realidad es: ¿vive Él bajo el señorío de Cristo? ¿Vive en obediencia a la palabra de Dios? Entonces les dice: si estáis fuera de la disciplina, sois hechos bastardos y no hijos. Hermanos, Caín era la voluntad de Dios. Por voluntad he adquirido varón, así dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero el apóstol Juan nos dice que Caín era del maligno. Así uno puede comenzar caminando con Dios y terminar con el diablo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí está el punto. Para participar de su santidad no solo es necesario creer. Si tú crees y recibes el perdón de pecados, eres salvo, pero necesitas crecer en la santidad de Dios. Por eso tú y yo necesitamos ser disciplinados por Él. Pero mira que dice la Biblia: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Aleluya! A los que somos ejercitados en la disciplina, Dios va a desarrollar el fruto del Espíritu de justicia. Hermanos, por eso es que el perdón es diferente después de llegar a Cristo. Porque Él quiere que lo confieses, que lo reconozcas, porque Él quiere que no lo vuelvas a hacer. Y si es necesario,